citas y referencias. ¿Cuál citación es la que vamos a hacer? APA, y es APA número 7. Los compañeros que se van a titular, ellos tienen APA número 6 porque cuando empezaron a hacer su tesis, pues era el APA que se hacía, que se trabajaba. Ahorita ya todos estamos trabajando con lo que viene siendo el APA número 7. Entonces, si ustedes están de acuerdo, vamos a empezar a ver esta información. No sé si alguno de ustedes ya lo maneja, no sé si ya tienen experiencia, pero sí es importante que aunque el resto de los compañeros no lo maneje, pues nosotros sí tengamos ya la idea de que desde este mismo momento, en cuanto empecemos a presentar trabajos, ya tienen que venir con este formato y con este tipo de citación. Vamos a ver entonces esto que les preparé, que se llama citar y referenciar como procesos formativos imprescindibles para la construcción de actividades académicas. Vean el nombre de esta presentación. Cito y referencio, pero no únicamente es por hacerlo, sino es como un proceso formativo imprescindible para la construcción de actividades académicas. Cuando yo hago citas y referencias, yo aprendo. Entonces, no se trata únicamente de citar y referenciar por forma, por moda, se trata de hacerlo porque es un proceso de formación. Y eso es lo que muchas veces nosotros no hemos entendido o no nos lo han explicado. Y si no nos lo explican, pues nosotros pensamos que lo que estamos haciendo nosotros es correcto, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a ver entonces? Pues vamos a ver el objetivo de citar y referenciar como procesos académicos imprescindibles. Vamos a ver fuentes confiables de información. Vamos a ver qué es el plagio. Vamos a ver cuáles son los estilos de citación. ¿Cuál es el objetivo que vamos persiguiendo con esta plática? El objetivo que vamos persiguiendo es identificar la importancia de citar y referenciar para la estructuración efectiva de trabajos académicos. Entonces, si yo no lo hago de esta manera, pues obviamente mis trabajos se ponen totalmente en duda. Una cita mal puesta, una referencia que la persona no encuentre, que un revisor no encuentre, en automático les va a regresar a ustedes su actividad. ¿Por qué? Porque va a pensar que no la hicieron, que no tuvieron el cuidado al hacerlo o incluso que es copiada. ¿Para qué citar? ¿Para qué vamos a citar? Como les digo, no es moda. ¿Desde cuándo tenemos todo el estilo de situación de acuerdo a la normatividad APA? Fíjense que después de la Segunda Guerra Mundial se dio que hubo mucha gente que regresó a las escuelas. Anteriormente, antes de esto, lo que se tenía era que las mujeres se fueron a la industria y los hombres se fueron a la guerra. Entonces las escuelas prácticamente pues que empezaron a quedar vacías. Al quedarse las escuelas vacías, eran 5 o 6 personas las que tomaban cátedra. Al regresar y terminar la guerra, pues la gente quiso retomar su vida y al querer retomar la vida, pues se dan cuenta que las aulas se empiezan a llenar. Ya no eran 7 alumnos, ya no eran 5 alumnos, ya eran grupos de 20 alumnos, ya eran grupos de 25, eran grupos incluso de 40 alumnos. Y entonces dijeron, a ver,
tenemos que poner un orden en los trabajos. Y el orden en los trabajos debe de ir en estructura, debe de ir en referencias, debe de ir en formato y de ahí surge la primera propuesta de APA. De ahí surge la primera propuesta de APA y ahorita ya hemos evolucionado hasta llegar al APA 7. Pero esa fue la razón, querer unificar todos los trabajos, querer unificar todo lo que se escribía en la ciencia, querer tener una mejor presentación, porque no es la única forma en la que podemos citar. Tenemos varias que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Para qué nos sirve citar? Bueno, citar me sirve porque me va a permitir a mí fundamentar ideas y construir argumentos sólidos. Hay personas que me dicen, es que yo no te hago referencias porque yo tengo muchos años trabajando en esta empresa y yo sé todo el proceso productivo, yo sé perfecto. Si tú tienes todo eso y tienes un documento donde tú ya lo escribiste, ponlo y ponte como referencia. No, es que nunca lo he hecho. Bueno, entonces busca la referencia de alguien que sí lo haya trabajado y que esté ya, ¿cómo se dice? Publicado. Un video, una conferencia, un artículo, pero de alguien que ya lo haya citado. De lo contrario, tú no puedes poner porque yo lo he vivido 30 años, eso no es citar. Analizar, me permite criticar, permite discutir las ideas de otros autores. Cuando yo voy a hacer un trabajo, no únicamente voy a tomar una sola fuente, voy a tomar 3, 4 o 5 diferentes, a lo mejor un libro, a lo mejor una revista, a lo mejor una nota periodística, a lo mejor una película. Y entonces yo veo qué es lo que dice cada autor. Y eso me va a permitir a mí ver cuáles son los acuerdos de los autores y cuáles son las discrepancias de los autores. Y yo puedo incluso criticar y decir, con tal autor estoy de acuerdo, pero con tal autor no estoy de acuerdo. ¿Pero por qué lo puedo decir? Porque ya lo leí, ya lo revisé, ya lo estructuré. Entonces, eso va acrecentando mi nivel de conocimiento, porque era lo que yo sabía, más lo que leí de otros 5 autores. Me permite explicar las fuentes en las que se apoya la construcción de un documento. ¿Dónde se apoyan? ¿Cuáles son las fuentes? ¿Son libros, son revistas, son películas, son páginas de internet? Me permite ampliar el texto o la idea que yo tenía. No únicamente me voy a quedar con eso, sino que lo voy a ampliar más y me permite plantear una definición propia sobre la temática que yo esté desarrollando. Ahora, ¿qué se debe de citar? Porque, ok, yo tengo toda la intención de citar, pero ahora no sé qué es lo que debo de citar, entonces dime qué es lo que debo de citar. Debo de citar ideas de otras personas, debo de citar opiniones de otras personas, debo de citar teorías de otras personas, debo de citar datos, debo de citar estadísticas, debo de citar gráficas, imágenes, audios, posts, videos, entre otros. Les voy a compartir el manual APA séptima edición y ustedes ahí van a ver todo lo que se tiene que citar. Estos que les estoy mencionando son generalmente los que más usamos, ¿verdad? Entonces, yo tomo una estadística del INEGI y qué es lo que tengo que hacer, pues la tengo que citar forzosamente. Luego tengo, ¿cuáles serían fuentes confiables de información? Ya les había yo comentado la vez pasada que platicamos, pues que hay varias fuentes de información. ¿Cuáles son esas fuentes y para qué me sirve? Son recursos para elaborar un documento académico. Me permiten para hacer la recreación de las ideas que se están presentando.
me permite la interpretación, el análisis y la comparación de diferentes ideas. Me permite presentar novedades sobre el tema que voy a desarrollar y me apoya en la conformación de un criterio propio. Entonces, imagínense la riqueza de poder citar. Yo tengo diferentes fuentes, tengo diferentes elementos que ya analicé y al final me quedo yo con una información que ya viene siendo propia, ¿verdad? Y eso, pues a mí me permite crecer como persona académica, me permite a mí tener mayor información. Aquí les comentaba también la semana pasada de los navegadores, los programas que te van a permitir ingresar al Internet. Tenemos el Chrome, tenemos el Firefox y tenemos el Safari, pero también tenemos motores de búsqueda, programas que te van a permitir la búsqueda a partir de palabras claves que nosotros vamos a introducir. Y aquí tenemos Yahoo, tenemos Google, tenemos Bing, tenemos Amazon, tenemos Twitter, tenemos Wikipedia. Bueno, si a ustedes les interesa en un momento dado tener un buscador más potente, ¿se acuerdan que yo les comentaba que existe un buscador que se llama Copernic? Como si fuera Copérnico, pero nada más Copernic. Entran a la página de Copernic y buscan hasta la parte de abajo, porque todos los primeros los venden, todos los venden. Es como un mundito. El de abajo, el de mero abajo, ese no lo venden. Es totalmente gratuito y te hace lo mismo que te hacen los primeros. Y ese te permite encontrar una gran cantidad de buscadores. Quiere decir que todos estos y más a veces te abre hasta 18 buscadores simultáneamente, te dan información sobre lo que tú estás buscando. Ya habíamos visto cómo buscar, platicamos ligeramente la semana pasada, cómo podríamos buscar. Entonces imagínate todo el tiempo que tú vas a ahorrar si metes exactamente los buscadores booleanos, los puntos seguidos, las comillas, las máscaras que nosotros necesitamos para encontrar la información. De la misma manera, tenemos diferentes buscadores. Por todas las ligas de lo que aquí tenemos, no se preocupen, yo les voy a dar absolutamente todas las ligas para que ustedes no tengan mayor problema. Yo se las voy a dar todas al terminar la presentación. ¿Cuáles son estos buscadores de los cuales podemos buscar contenidos específicos, confiables y de calidad? Bueno, pues tenemos como buscadores muy específicos y buenos el Google Académico, que no es lo mismo que Google. Ya sabemos que Google Académico no hay anuncios, está filtrado, todo lo que se escribe ahí está auditado. Tenemos academia.edu, que es el de la academia. Tenemos eric.edu.gov, también es otro buscador importante. Tenemos Questia, tenemos Reference, tenemos la referencia, tenemos la red de revistas científicas de América Latina y del Caribe, tenemos la sociedad científica de las librerías en línea y tenemos Dialnet. Hay otras muchas que ahorita incluso terminando esta presentación yo les voy a compartir, se las voy a hacer también llegar a su correo porque necesito que en base a la idea y al trabajo que ustedes están realizando, busquemos trabajos relacionados. Pero ya nos vamos a ir muy específico a lo que vamos a empezar a buscar. Ahora sí podemos decir que después de estar viendo parte de teoría, ya vamos a empezar a meternos a trabajar, a empezar a tener un primer acercamiento con la unidad que sigue, que ya viene siendo que queremos empezar a encontrar un planteamiento de un problema.
Tenemos de la misma manera bibliotecas digitales que te van a permitir el acceso a libros y a documentos originales. Tenemos la Biblioteca Digital Mundial, tenemos la Biblioteca Miguel de Cervantes y tenemos Google Libros. No son los únicos que hay. Yo se les voy a pasar ahorita lugares muy interesantes para buscar la información. Pero miren, la Biblioteca Digital Mundial es una biblioteca de la UNESCO. Entonces, en ella encuentran una gran cantidad de información. La Biblioteca Miguel de Cervantes, de la misma manera, tiene mucha información en nuestro idioma. La Biblioteca Reina Sofía de España también tiene bastante información en nuestro idioma. Les voy a compartir en un momento más, entonces, más información. Y tenemos lo que viene siendo Google Libros. Si bien es cierto, a veces Google Libros nomás nos da ciertas páginas, pues también nos da a veces libros completos e incluso los podemos descargar. Entonces, por eso es por lo que sí se los platico para que tengan toda esta información. Pero es importante hablar de la cita, de las citas, y hay que decir por qué lo hacemos. Bueno, pues porque si nosotros no citamos, y ahora que lo único en lo que vamos a estar trabajando es en la construcción de un documento científico, podemos caer en el plagio. ¿Qué es plagio? Yo les puedo dar mucha explicación y les puedo platicar muchas cosas del plagio. Al final del día, el plagio no es más que una sola cosa. Y si lo queremos ver desde el punto de vista de origen etimológico de los griegos, pues era un payaso que andaba en una cuerda, era un malabarista. Y lo mismo es un plagiario. Anda caminando sobre una cuerda floja que en cualquier momento dado se puede caer. Por conocimiento, por desconocimiento, por lo que ustedes quieran, esa persona está trabajando de una manera deshonesta. Y cuando les digo que está trabajando de una manera deshonesta, me refiero a que está tomando información que no es de él y que en cualquier momento lo pueden cachar y que si lo llegan a cachar, bueno, no les quiero decir. Las instituciones educativas tienen como norma desde la pérdida de la materia, cuando se comprueba que un alumno copió alguna información, pues inmediatamente lo que se hace es que se le anula la materia. En el caso de ustedes, el plagio por, por tesis es la anulación automática de los estudios de doctorado. ¿Por qué? Porque ninguna institución educativa quiere tener alumnos que el día de mañana se digan, este alumno plagió la tesis. Acuérdense, esto se ha dado en Alemania, esto se ha dado con el director de CONACYT, esto se ha dado incluso con el expresidente, donde se le demostró que parte de su tesis estaba plagiada y él dijo, bueno, sí, tomé un poquito. No, no, es que aquí no es de grados, no es tomar poquito o tomar mucho, es que lo que estás presentando como tuyo no lo es. Y al hacerse de esta manera, bueno, te haces acreedor a una sanción y la sanción obviamente es el, la anulación en automática de tu actividad. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. O Ok, también sucede, doctora, cuando se inventan los datos, ¿verdad? vamos Los ahorita para allá. Vamos a ver los tipos de plagio que existen. de acuerdo. Existen diferentes tipos de plagios. De acuerdo con Soto, de acuerdo con Soto 2012, nos dice que existen tres formas de plagio. Uno es de forma, otro es de método y otro es de propósito. Es quien ha clasificado el plagio. De forma, es el autoplagio. Yo hice un trabajo
y después para una materia, por ejemplo, administración. Luego hago otro trabajo para mercadotecnia. Y entonces recuerdo que en la materia de administración, pues yo ahí tenía las áreas funcionales y una de las áreas funcionales era la mercadotecnia y ahora necesito hacer un trabajo de merca, entonces tomo el que ya tenía, lo mando, pero no me cito, entonces es un autoplagio, yo solita me estoy plagiando. O la otra es, tomo el trabajo, sí me cito, pero lo vuelvo a mandar. Eso es un plagio de forma porque es un envío doble. Te están mandando exactamente el mismo trabajo. Es algo que hacen mucho los alumnos. Reciclan los trabajos, les cambian la portada y te los vuelven a mandar. Sobre todo en educación en línea, cuando los grupos son muy numerosos, eso lo hacen mucho los alumnos, porque piensan que los maestros no van a leer sus actividades. Falsa autoría. Yo no soy quien hizo ese trabajo. A lo mejor me lo hizo un amigo, a lo mejor me lo hizo un primo, a lo mejor no sé, pero no es mío. Cuando yo, por ejemplo, voy a una conferencia y escucho a la persona que da la conferencia, me gustó mucho, llego a mi casa y lo grabé y empiezo a transcribir y lo que él dijo lo mando a una conferencia, sí, a un congreso como mío. Eso es una falsa autoría, un robo de material, me estoy robando el material de otra persona. O bien, soy arquitecto, voy a una exposición, ahí veo que se están exponiendo los planos de una clínica, llego yo a mi materia y presento los planos que fotocopié o que saqué foto como míos. Eso es un robo de material. Copiar sin autorización del código fuente. Ya veíamos que del código fuente, pues es de darle el crédito con el DOI o con el URL a todo lo que encontremos en Internet. De método, y el más común es copiar y pegar. Yo copio y pego. Entonces, copio y pego de una parte, copio y pego de otra, copio y pego de otra. Y esto el maestro lo detecta inmediatamente porque está entretenido, vas leyendo, vas leyendo, vas leyendo y te das cuenta cómo inmediatamente cambia la forma de redacción. Al cambiar en inmediato la forma de redacción, tú te das cuenta que no es lo que te estaban diciendo. Dices, no, pues aquí ya no me checó. Cuando tengo un parafraseo inapropiado. El parafraseo inapropiado, ahorita vamos a ver lo que es el parafraseo. Incluso tenemos un método para parafrasear. Parafrasear es tomar la idea del autor, pero decirla con mis propias palabras. Entonces, la idea es del autor. Yo simplemente la estoy diciendo con mis propias palabras, pero la idea no fue mía. Por eso lo tengo que citar. Ahorita les explico. Una referencia perdida es cuando yo estoy metidísima haciendo mi trabajo, alguien toca la puerta, me paro, atiendo, me traen algo, regreso, ya no me fijé que estaba haciendo un trabajo, ya no me acuerdo que tenía que poner la referencia y se me va, se me pierde la referencia. Eso no me exime de la responsabilidad y de la sanción. Cuando me robo las ideas, cuando yo tomo ideas de otros materiales y las hago pasar como mías, y la compra de trabajos académicos. La compra de trabajos académicos, no tienen ustedes idea cómo hay venta de trabajos en línea. Te dicen, si eres alumno de tal institución, aquí están todos los trabajos. O hay páginas que se dedican a esto. ¿Qué es lo que las instituciones educativas hacemos ahora? Bueno, todas las que estamos en línea, tenemos ya detectados diferentes software
que te permiten varias cosas. Una, te permiten ver el rostro de la persona que está atrás del aula, el aula virtual, porque muchos nada más dejan la computadora prendida, el micrófono apagado y sin cámara. Y ellos andan haciendo otra cosa. Entonces ahí se ve inmediatamente cuando el alumno está o no está. Y que sea él, ¿verdad? Y eso te sirve incluso para los exámenes. Tenemos varios software dentro de las plataformas. Por ejemplo, SetBasine. Ahí me dice, este trabajo ya se presentó y está en tal página y está en tal lugar. O este trabajo tiene tal grado de correspondencia con otro que ya también se había presentado. Y entonces tú ahí inmediatamente lo puedes detectar y de esa manera se han encontrado las IPs de donde salen los trabajos. Entonces, comprar los trabajos académicos no es una buena alternativa, puesto que ya está completamente cercado todo ese círculo. Después tenemos el plagio de propósito. Yo puedo plagiar intencionalmente algo o lo puedo plagiar accidentalmente o sin intención. Yo no sabía que al tomar un parrafito y ponerlo en mi trabajo, le tenía que dar el crédito al autor. Ah, muy bien. Fíjate que no lo sabías, pero existe. Esto es como las leyes. El desconocimiento de la ley no te exime de la responsabilidad que puedas tener por la falta de cumplimiento sobre la misma. Entonces, estas son las tres formas que existen. De ahora en adelante va a ser muy importante para ustedes los siguientes páginas, las siguientes páginas. Estas páginas les van a permitir a ustedes detectar la similitud de texto. Tenemos Plascam, tenemos Duplicate, tenemos Turnitin y tenemos Plagio. ¿Qué es lo que van a hacer? Únicamente abren el explorador, pegan su trabajo y ahí les va a decir si el trabajo es original o si el trabajo está copiado de algún lado. Con esta tranquilidad, ustedes podrán ir pasando sus actividades y mandárselas a sus maestros sin la zozobra de que, híjole, a ver si no me detecta el pedacito que tomé. No, ustedes tienen su software donde pasaron y donde no va a existir absolutamente ningún problema. Bueno, yo les decía casi al principio de esta presentación sobre los estilos de citación y les comentaba también que este estilo de citación no es único. Existen diferentes maneras de citar. El estilo APA, que es el de Ciencias Sociales y Humanidades, es el que utiliza la universidad, es el que vamos a utilizar para hacer todos nuestros trabajos y para hacer todas nuestras actividades y todo nuestro trabajo doctoral. ¿Existen otras? Claro que existen otras. Por ejemplo, humanidades. Hay una que se llama la Escuela de Chicago y el estilo de Chicago se usa básicamente para humanidades. Y luego tenemos otro que es tenemos el estilo de Chicago y tenemos otros que son para medicina. Entonces depende del área en la que nosotros estemos. ¿Por qué debemos de conocer? No voy a profundizar en estos otros, nomás quiero que sepan que existen, incluso existen ISO, puede haber quien todavía les pida APA 6, puede haber M&M, Escuela de Chicago, depende de la revista o depende de la institución o depende de la disciplina en la que nosotros estemos trabajando. No se sientan agobiados, no son cosas que se tienen que aprender de memoria, son cosas que definitivamente ustedes van a ir aprendiendo a lo largo de su doctorado. Bien,
Como les decía, el estilo APA es el estilo que saca la Escuela de Psicología de Harvard. Y entonces, la Escuela de Psicología de Harvard fue la que dijo, vamos a unificar todos los trabajos que nos van a presentar. Y sacan un manual. Ese manual, a lo largo del tiempo, no ha cambiado en cuanto a los elementos que contempla. Primero, es un elemento de formato, es un elemento sobre las citas y es un elemento sobre las referencias. Sobre esos tres aspectos es sobre lo que nos habla el manual APA. No nos va a hablar de nada más. Forma, citas y referencias. Forma, la forma es de lo más sencillo que existe y de aquí en adelante ustedes programen ya sus computadoras para que ya las dejen bajo este formato. Las citas vamos a irlas trabajando y las referencias es lo que comúnmente nosotros conocemos como bibliografía, que la manera correcta de llamarlas es cita. Perdón, es referencias. Muy bien. Formato. ¿De qué me habla el formato APA? El formato APA me habla sobre que si yo tengo una cuartilla sobre la cual voy a empezar a trabajar mi programa doctoral, mi tesis o cualquier actividad, vean, esta es mi hoja, mi Word. Todo esto alrededor debe de ser de debe de tener un margen de 2.54. Todo el margen va de 2.54, superior, inferior y laterales. Todos van con ese margen. No hay otro. Por eso les digo, ustedes desde ahorita ya pueden programarlo, ya pueden programar su computadora para que ya no se muevan los márgenes y ya todos sus trabajos de aquí en adelante sean en esta estructura. Después de este margen que tenemos por lado de 2.54, cada vez que yo voy a iniciar un párrafo como aquí, dejo un sangrado de 1.27. Eso también lo pueden ustedes programar en en Word. Ustedes ahí le ponen que quieren un margen al principio de cada párrafo de 1.27 y en automático se los da de tal manera que si aquí ya terminó mi primer párrafo, yo voy a empezar aquí, no va a empezar aquí, va a empezar aquí, va a empezar alineado aquí. 1.27. Dentro del formato no únicamente son los márgenes, también dentro del formato tenemos que todos los trabajos en formato APA van alineados hacia la izquierda. Por alguna situación que no sé cuál es, les piden a ustedes que todos los trabajos vayan justificados. A lo mejor es por estética, no lo sé. Pero estrictamente APA, todo va cargado hacia el margen izquierdo, no va justificado. El interlineado siempre es doble. Siempre es doble el interlineado. Aquí no hay de que 1.5, no, es doble. Las letras que se aceptan son Calibrí, 11 puntos, Arial, 11 puntos, y tenemos otros tipos de letras, New Romance, Georgia, pero las más utilizadas es la Arial 11 y la Calibrí 11. Entonces, con esto estamos agotando el primer punto del manual APA, que es formato. Ahora vamos a platicar un poquito sobre las citas. Si queremos hablar sobre las citas, tenemos dos tipos de citas. No todas las citas son iguales. Una de estas citas son las citas textuales o directas. En este caso, una cita textual es cuando yo voy a reproducir textualmente lo que dijo el autor.
y tengo las citas parafraseadas o indirectas. Ya les había dicho que parafrasear es tomar la idea del autor, pero decirla con mis propias palabras. Aquí yo, por ejemplo, les muestro cómo redactar citas textuales menores de 40 palabras. Una cita narrativa y una cita en paréntesis son cosas diferentes. Una cita narrativa va al comienzo de la frase, se agrega el nombre del autor como parte de la oración y al año siguiente entre paréntesis. En este caso, vean ustedes, yo pongo para la CLAU 2018, la hegemonía representa un movimiento político que es preciso explicar. Consiste en consolidar una parte de las demandas populares. ¿Y dónde lo tengo? Lo tengo en la página 18. Si yo hago una cita entre paréntesis, entonces yo pongo la hegemonía representa un movimiento político que es preciso explicar. Consiste en consolidar una parte de las demandas populares. Y entonces ahí ya pongo yo la CLAU 2018, página 81. ¿Por qué la diferencia? Bueno, generalmente es cuando quiero darle más énfasis al autor, hago la cita narrativa. Cuando el autor que yo estoy utilizando es un autor bastante reconocido que le va a dar mucho renombre a mi actividad. Vamos a suponer que yo estoy hablando sobre la teoría de las inteligencias múltiples. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Ah, pues entonces yo les pongo Gardner 2018 menciona que las inteligencias de las personas todas son diferentes. Y ya, página tal. Si lo que yo quiero resaltar es las inteligencias múltiples, en ese caso utilizo una cita en paréntesis, porque no me interesa mucho que sepan que me estoy apoyando en Gardner, sino más en la teoría que Gardner desarrolló de las inteligencias múltiples. Esa es la diferencia básicamente entre decir, hago una narrativa o hago una de paréntesis. También vamos a ver mucho los conectores. No es lo mismo cuando nosotros escribimos entre nosotros un oficio, una carta o algo, a escribir una tesis. Acá requerimos bastantes conectores. Pero poco a poco pues vamos a ir viéndolo, ¿verdad? Bueno, entonces ya vimos esto. Ahora, cuando yo tomo una cita textual que tiene más de 40 palabras, acuérdense que la cita textual es copiar y pegar lo que el autor dijo. En ese caso, lo que yo voy a hacer es lo mismo que les había dicho del formato. Independientemente de que yo tengo aquí arriba 2.54, 2.54, 2.54 de margen, aquí también voy a dejar un sangrado de 1.27, porque la idea es que se centre lo que estoy tomando textual. Y entonces aquí ya pongo el autor, el año y la página de donde yo lo tomé. Pero aquí lo más importante es que ustedes vean que hay que dejar sangrado en ambos lados para las citas textuales. Si yo no hago una cita mayor de 40 palabras, en este caso vean lo que yo estoy haciendo. Quiero hacer énfasis en que esta cita la estoy tomando de una página oficial que se llama A Leer. Entonces menciona IBBI México A Leer 2016. Me interesaba mucho que se dieran que la fuente que yo estoy tomando pues es una fuente muy importante para la temática de mi trabajo, por lo tanto la estoy mencionando y aquí le pongo página número 7. Muy bien.
Vamos a ver entonces el parafraseo. ¿Se acuerdan que yo les decía que el parafraseo es, es todo un método? Bastida es quizás de los autores que más ha trabajado todo lo que viene siendo el parafraseo. Y según Bastida sin fecha, dice, una paráfrasis es un ejercicio a partir del cual se construye un texto con base en la comprensión que tenemos de él y para hacerlo es preciso interpretar el mensaje del autor y explicarlo o ampliar la información que se está presentando. Para este autor, Bastida sin fecha, la paráfrasis no implica una mirada subjetiva en la reconstrucción del texto. O sea, no, yo no voy a cambiar nada. Voy a decirlo con mis propias palabras. Sin embargo, una reconstrucción con mis propias palabras no significa que yo me pueda apropiar de las ideas de ese autor. Por lo tanto, yo debo de indicar adecuadamente todos los datos de esa referencia. Vamos a ver un método para poder hacer paráfrasis. Lo primero que yo requiero para poder hacer paráfrasis, bueno, ya tengo mi texto y entonces yo voy a identificar los conceptos centrales de ese texto y voy a establecer la conexión entre los conceptos que estoy seleccionando, todos mis conceptos principales. Una vez que ya identifiqué cuáles son mis conceptos principales, voy a buscar términos que sean sinónimos. Esto quiere decir, lo primero que voy a hacer es buscar sinónimos. Acuérdense que del lado derecho del Word ustedes tienen el diccionario de sinónimos. Entonces, buscan términos similares sin generar cambios en el sentido de lo que el autor nos está queriendo decir. Y obviamente esto no va a suceder porque lo estamos haciendo por medio de la paráfrasis. Estoy únicamente sustituyendo. Entonces, una vez que yo ya cambié por sinónimos y que la idea tiene sentido, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a comparar la paráfrasis con el texto base y voy a volverla a escribir. Esa es la manera como se hace una paráfrasis. Y créanme que al principio lo vemos así como muy, muy complicado. No tiene absolutamente nada de complicado. Es práctica, es práctica, es práctica, es práctica. Vamos a hacer un ejemplo. Este texto original me dice, es necesario que la familia concientice sobre el uso de celulares y demás dispositivos entre los miembros más jóvenes, pues es evidente los cambios en la conducta que su uso puede traer. La escuela también es un espacio donde estos procesos deben de ser discutidos. Ese es el texto original. Yo me interesa, quiero hacer una paráfrasis de este texto y entonces yo pongo López 2015. Reconoce que el uso de los dispositivos en adolescentes ha traído serias consecuencias en la calidad del aprendizaje de estos sujetos. Es por ello que hace un llamado a la familia para que formule estrategias para su óptima utilización, regulando tiempos y espacios. Es exactamente lo que me está diciendo López, pero aquí lo estoy diciendo con mis palabras. La labor docente es fundamental en la promoción de usos adecuados de los dispositivos móviles entre los adolescentes. Y entonces, nuevamente, le doy su crédito a López 2015. Lo que dijo él es lo que se interpretó abajo. ¿Cómo se hizo? Con el texto original, se marcaron las ideas principales, se buscaron sinónimos, se redactó, se comprendió y se revisó con el texto original
que no se saliera de contexto las palabras de López. Y se cita a López porque López es el autor de esa idea, no es mi idea. Yo lo parafraseé, pero no es mi idea. Entonces, si López llega a ver esto, pues López va a decir, pues es que ella me plagió porque yo dije eso. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando nosotros trabajamos, cuando nosotros hacemos nuestras actividades. El tercer punto que vamos a ver es el tercer punto del manual. Ya vimos formato, ya vimos citas, ahora vamos a ver referencias. Que no se nos olvide, ya no es bibliografía, son referencias. Y las referencias tienen características muy específicas. Primeramente, inician en una nueva página separada del texto. Voy a suponer que yo hice un trabajo de 5 cuartillas y la quinta nada más utilicé la mitad y digo, ay, aquí voy a hacer mis referencias. No, error. Tan importante es el contenido del trabajo como las referencias. Por eso requiere tener su espacio propio. Y me voy a hacer mi referencia en una hoja completamente aparte. El título debe de ser referencia. Siempre debe de ir centrado y marcado en negritas. Siempre. Siempre se escribe a doble espacio, igual que todo el formato que venimos trabajando en la tesis. Es doble espacio, doble espacio, doble espacio. Cada entrada en su lista de referencias debe de tener una sangría francesa de 1.27 centímetros del margen izquierdo. Igual que si escribiéramos un párrafo, es exactamente igual acá. Cuando les digan, las referencias van en sangría francesa, a eso nos estamos refiriendo. Que la primera palabra del párrafo va a 1.27 y toda lo demás ya va alineada al 2.54 de la página. Y se colocan todas en orden alfabético. No sé de dónde salió la moda o la idea, pero mucha gente primero te pone libros, luego te pone revistas, luego te pone video. No. Lo que uses, lo que sea, todo va en orden alfabético. No importa si es electrónico, no importa si es físico, no importa. Después de esto, entonces es importante ver cómo vamos a poner las referencias. Para poner una referencia es importante tener información del autor o del editor, información de la fecha de publicación, información del título de ese trabajo y información de los datos con los que vamos a trabajar. Aquí, por ejemplo, vean cómo se hace. Información del autor, información de fechas, información del título del trabajo, información de los datos de la publicación. Aquí tenemos el autor Balaur J. 2002, es el año en que publicó su trabajo. Información del título del trabajo se llama Lecturas Precarias y la información de los datos de publicación es el Fondo de Cultura Económica. Siempre van a requerir esta información para poder hacer una cita, para poder hacer una referencia. Ahora, si yo quiero hacer una referencia de libros, bueno, ya vimos. Libro impreso, lo acabamos de ver, apellido, coma, la letra del primer nombre, punto, entre paréntesis, año, punto, título del trabajo y editorial. Es muy común que en libros acunables o que en libros ya muy viejitos que se tienen ahí como reserva, a veces no tengamos la fecha. En ese caso se pone S diagonal F o puede ser que no tenga el apellido.
En ese caso se pone S/N, sin nombre. Es difícil porque tú no vas a citar un trabajo pues, de alguien que no sabes quién es, ¿verdad? Pero bueno, también es importante que lo mencionemos. Un libro en línea es exactamente todo igual. Apellido, primera letra, segundo apellido, vamos a suponer que aquí tengo dos autores, la primera apellido del segundo autor, el año, el primer nombre, el año, título del libro editorial y ya veíamos, doy o su URL. Ya platicábamos también la semana pasada sobre la importancia de los doy. En este caso, vamos a ver artículos. Es algo que ustedes van a trabajar muchísimo. Para los artículos, apellido, el primer nombre la primera nombre de su nombre. Por ejemplo, yo soy Bañuelos, coma, y me llamo Luz Beatriz. Entonces, será L, punto y coma. El segundo apellido podría ser una persona que se llame Jorge Sierra. Ahí le pondríamos Sierra, coma, y S. Y un tercer apellido sería Guzmán, coma, y V de Virginia. El año en el que sacamos el artículo sería 2019 y el título del artículo podría ser la ¿cómo se llama? El trabajo de las emociones por medio de la lectura de cuentos. El título de la revista se llama Educación. El volumen de la revista es 8, el número es 7, el número de la página de inicio que fuera la 20 y termina en la 28 y luego el DOI o el URL. Aquí abajo, miren, aquí abajo tenemos un ejemplo con un autor, Carrizales Hoyose, 2013. Título del artículo, las estrategias de aprendizaje en niños de preescolar. El nombre de la revista, Revista Educación Hoy. El volumen es el 8. El volumen es el 6, de la página 34 a la 45. Y ahí va la liga donde pueden descargar el artículo y después tenemos lo que viene siendo el URL. Si tengo ambos, ¿cuál pongo? Pongan el URL, es mucho mejor. Y bueno, vamos a ver. Yo les pediría de favor como una actividad de reforzamiento. Si yo les hago las siguientes preguntas y ustedes contestan en el chat. Vamos a ver qué tanto aprendieron. Entonces, ahí vamos a ver quién está en clase y qué tanto hemos aprendido. Una cita puede definirse de la siguiente manera. Es información que está disponible en la red para incluirla en nuestras tareas. Su labor será la de presentar una especie de resumen que apoye las ideas del autor. Es información que es posible transcribir sin necesidad de realizar nada más. Su labor tiene que ver con hacer más extensa una tarea académica. Y es información que requiere un análisis previo para su inclusión. En nuestras tareas académicas, su labor consiste, por lo tanto, en aportar elementos que nos permitan argumentar, citar y poder referir. Entonces, si me ponen en el chat, ¿cuál es A, es B o es C? Lo que es una cita. Ok. Tenemos 8 compañeros en clase. Es la C. Vamos a ver la siguiente. Una cita textual es el significado literal de la idea de un autor con nuestras propias palabras.
la transcripción exacta de las palabras del autor, una transcripción textual, pero con modificación de redacción. Una cita textual es la respuesta correcta es la transcripción exacta de las palabras del autor. Es una herramienta en plataforma, bueno, en este caso yo le puse porque estoy acostumbrada a trabajar en ella, que permite la identificación de similitud de texto. Ya ven que ya les había yo dicho que están en las plataformas, es el Set-Basai, ¿no? En este caso, bueno, pues no es la plataforma con la que trabajamos, pues no tiene caso que les... Pero todas las plataformas ya traen el Set-Basai para que ustedes lo sepan. Son 3 métodos a partir de los cuales se lleva a cabo un plagio. Copiar y pegar, referencia falsa, parafraseo inapropiado. Parafraseo inapropiado, copiar y pegar, cita textual. C, cita textual, referencia falsa, parafraseo inadecuado. Son los 3 métodos a partir de los cuales se lleva a cabo un plagio. Pues se lleva a cabo de acuerdo con la letra A, que es copiar y pegar, referencia falsa y parafraseo inapropiado. Imagina que localizas la siguiente información en un artículo científico y deseas integrarla a un ensayo que estás elaborando. ¿Cómo lo harías? Las tendencias del mercado internacional dictan una serie de competencias que es preciso alcanzar, entre ellos la gestión adecuada de la información, la entre comillas dentro del texto y con los datos que permitan identificar el material, autor, fecha y página. Fuera del texto, en un párrafo aparte y con los datos que te permitan identificar el material. Y C, oh, espérenme, que ya me equivoqué. Y C, entrecomillada dentro del texto y con los datos que te permitan identificar el material de autor, fecha y año. ¿Cuál es? ¿Es A, es B o es C? A ver. Dejen ver cómo va. Es la A. Cuando hacemos una cita directa, debemos considerar estos elementos básicos para identificar el material: apellido, nombre y año. Apellido, editorial y número de página. Apellido, año y número de página. Estamos haciendo una cita directa.
Recuerden, para la cita directa no necesito la editorial. Necesito apellido, año y número de página. Muy bien. Los datos básicos para elaborar la referencia de un documento son título, nombre y país. Autor, fecha de publicación, título del trabajo, datos de la publicación, autor, país, editorial, fecha y sitio web. Es la, a ver, dejen ver qué están poniendo. B. Muy bien, Diego. B. Bueno, pues aquí están las referencias. Aquí están las referencias con las que se hizo esta presentación y